El día de hoy vamos a continuar allí donde dejamos nuestro anterior estudio. Vamos a ir al libro de Nehemías capítulo 9, deseando que en esta mañana el Señor bendiga su palabra y que nos conceda por su espíritu aquello que desea decirnos y aquello que desea de nosotros. Habíamos estado hablando allí en Nehemías 8 acerca de la renovación espiritual y cómo la renovación espiritual comienza ¿con qué cosa? A ver si alguien se acuerda. Estos lapsos nos hacen olvidar. ¿Con qué comienza la renovación espiritual? Con la palabra de Dios. La centralidad de la palabra de Dios. Cualquier avivamiento, cualquier renovación tiene que comenzar por la palabra de Dios. Nehemías capítulo 9. Y estuvimos hablando de la centralidad de esa palabra, ¿no? Cómo estos hombres en esta época, luego de regresar del cautiverio y necesitados de volver a reconstruir esa comunión con Dios, entonces se centran en la palabra y pasan mucho tiempo escuchándola, ni siquiera leyéndola, porque no tenían tablets, ni celular, ni Biblia, solamente había rollos que alguien leía y los demás escuchaban lo que aquella persona leía. Así es que comenzamos a darle ese lugar y nos cuestionamos acerca del lugar que tiene la palabra de Dios en nosotros para poderla comprender, para poderla asimilar, para poderla aplicar. Y eso nos llevó al siguiente paso en nuestra renovación espiritual, que era ¿cuál? Que era la obediencia, porque podemos llegar a estar muy llenos de la palabra de Dios, intelectualmente conocerla y saberla, pero no obedecerla. Ser algo que sabemos, pero algo que no vivimos. Entonces hablamos de la importancia de la obediencia y nos cuestionamos por qué muchas personas, al haber escuchado la misma palabra, ¿cierto? ¿Por qué muchas personas escuchan la misma palabra, pero unos creen y otros no creen? ¿Por qué unos obedecen y otros no obedecen? Eso es algo que está dentro de la soberanía de Dios, pero la respuesta no está en Dios mismo, porque Dios es uno solo y su promesa y su palabra es una sola para todos. La respuesta está en que la diferencia, bueno, le voy a pedir a los niños que por favor o se queden quietecitos atrás o se queden a un lado, pero necesitamos que no tengamos esta distracción, porque si no, no vamos a estar concentrados en lo que queremos, que es el mensaje. Gracias. Pero todavía no. Yo te aviso ahorita cuando me ayudes a leer un versículo. Aquí Martín quiere leernos. Entonces, ahorita más adelantico yo te digo un versículo y tú me puedes hacer el favor de leerlo, ¿vale? Entonces, tenemos que comienza por la palabra esta renovación o este avivamiento, y después de un cautiverio como el que hemos tenido, similar al cautiverio del pueblo de Israel, bien nos hace pasar tiempo en la palabra. Pero no solo eso, sino que necesitamos obedecer la palabra, estar decididos aún antes de que Dios nos diga algo, a obedecerle sin siquiera saber qué es lo que nos va a decir. Muchos de ustedes en sus Biblias, recuerdo, yo los invité a que escribieran en su Biblia su disposición de escuchar y obedecer, fuera lo que Dios me dijera. Así es que de pronto por ahí en su Biblia tiene la anotación todavía. Y ahora, llegando más adelante en este proceso de renovación espiritual, llegamos al capítulo 9. Y después de haber hablado de todo esto, tenemos allí que comienza el capítulo diciéndonos: el día 24 de este mes se congregaron los hijos de Israel en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí, y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros
y se pusieron en pie confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Recuerdan que a partir de la obediencia que ellos tuvieron, decidieron hacer algo que no hacían hacía mucho tiempo, y era comenzar a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces salieron a recoger ramas decididamente, comenzaron a construirlos y celebraron la fiesta. Hubo un momento en que lloraron por lo que la palabra de Dios les decía, pero después vino a ellos esta invitación de los líderes de no entristecerse porque era un día de gozo. Pero luego de que escucharon la palabra y se decidieron a obedecerla, entonces viene otro momento en el que se nos describe aquí que al separarse de todos los extranjeros, ¿qué hicieron ellos en el versículo 2? Exacto, dice que confesaron sus pecados y los pecados de sus padres, las iniquidades, las cosas que habían hecho sus padres. Y puestos de pie cada uno en su lugar, leyeron en el libro de la ley del Señor su Dios por una cuarta parte del día. Pero por otra cuarta parte del día, ¿qué hicieron? Confesaron y adoraron al Señor. Así es que este nuevo, ¿cómo lo podemos decir? Este nuevo movimiento en tener una renovación espiritual, decididamente se trata del arrepentimiento y la confesión. De eso es de lo que está hablando este capítulo, y en esta mañana vamos a considerar algunas ideas acerca del arrepentimiento y la confesión, porque ese también es un paso para la renovación espiritual. Dice acá que ellos, en el primer versículo, a ver, Martín, que estaba que se leía, ven para acá y me lees el versículo 1. Vamos a dejar que... Pero ven acá porque tienes que leer al micrófono, Martín. Ven acá. Yo te digo cuándo. Bueno, acompáñame acá. Es que allá los hermanos nos están mirando allá en la cámara. Entonces, ya tienes Nehemías 9, míralo acá. Lee solamente el versículo 1 hasta aquí. A ver, acá el micrófono. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con silicio y tierra sobre sí. Listo, hasta ahí. Hasta ahí, gracias Martín. Ese primer versículo nos deja ver qué era lo que estaba sucediendo, qué había en la vida de estas personas. ¿Qué es lo que está sucediendo cuando ayunamos? Oramos a Dios. Oramos a Dios. Búsqueda del Señor, dolor. ¿Qué más? Bueno, no sé si todos los que han estado aquí han ayunado. ¿Han ayunado? Cuando han ayunado, ¿por qué han ayunado? Por reverencia, por búsqueda de dirección. ¿Y por qué no simplemente oraron? Sin ayunar. O sea, ¿para qué ayunamos si podíamos solamente orar? Yo creo que era para someter la carne, para que para exaltar al Señor, ¿no? Ok. Porque el hambre es desplazado por ese tiempo con el Señor. Tú dices, la comida que hay, pero te necesito buscarte, necesito adorarte, necesito que me des dirección. Entonces, como que eso, pues podría hacerlo de la otra manera, pero hay momentos... Ok, es por necesidades específicas, cosas que suceden, ¿cierto?
Y como dice aquí Ángela, pues tal vez con un propósito, estás queriendo, no sé, como tú dices, someter la carne, quieres obtener un resultado de ello. Pero eso estaría como después, lo que quieres lograr a través de eso. Aquí estoy preguntando es qué me motiva. Y cuando me motivó, ¿qué fue lo que definitivamente me hizo ayunar? Porque el ayuno no es muy común, no es muy corriente. Más aún en grupos de personas pues, que pues, no ven de pronto la necesidad de ello. Lo que impulsó a ayunar a estos hombres era, y esa es mi primera palabra clave para ustedes, es que estaban quebrantados. Había quebrantamiento. Y normalmente cuando tú te decides a ayunar es porque estás quebrantado, ¿sí? Es porque sabes que alguien se va a morir. Es porque te sientes tan mal espiritualmente en tu pecado, o tu hijo está enfermo, o temes tanto que alguien que tú quieres mucho vaya al infierno, que tú dices, uy, no puede ser, esto no puede suceder. Y eso produce en tu corazón, ¿qué? Quebrantamiento. Eso es lo que te lleva a ayunar. Esa expresión de vestirse de cilicio, de tela áspera, de echarse polvo, es toda una expresión gráfica, ¿cierto? Para decir que estaban quebrantados, que por su palabra el Señor los había quebrantado, había traído a ellos un sentido de arrepentimiento genuino y real. Algo que yo creo que no sé, no he visto muchas veces, la verdad. Creo que tenemos un poco una idea en nuestra sociedad en general, no solamente hablo de nosotros, sino en la sociedad, de una iglesia triunfante, una iglesia victoriosa, una iglesia positiva, una iglesia que es muy buena, es una iglesia... Pero no nos imaginamos una iglesia que está llorando, que está sufriendo, que está quebrantada, que tiene algo en su corazón que Dios le ha mostrado, que Dios le ha dicho, y que se compunge, que se entristece y se duele por verse delante de Dios. Así es que en el proceso de confesión, y para que haya una confesión genuina, debe haber quebrantamiento. Y el Señor nos conduce a ese proceso de quebrantamiento para que esa confesión sea genuina. Y yo quiero mostrarles en este capítulo, creo que debía haberles dicho que leyeran antes el capítulo, es una de las oraciones más largas que hay en la Biblia. En este capítulo hay oraciones claves en la Biblia, en Daniel 9, Esdras 9 y Nehemías 9, que narran parte de la historia de Israel, pero son oraciones muy, muy largas. Acá en este capítulo 9, quiero mostrarles cómo fue que ellos llegaron al quebrantamiento. Y también quiero darles una manera como ustedes y yo podemos llegar al quebrantamiento, según este pasaje. Dice que entonces se levantaron en el versículo 5 los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías. Creo que todos tenían nombres como parecidos. Levantados, dijeron ellos, bendecid al Señor vuestro Dios por siempre y para siempre. Aquí lo que tenemos es una escena de adoración y una escena de reconocimiento. Aquí todavía no llega la confesión. Aquí aparece lo que te lleva a la confesión. Dice en el versículo 5, termina diciendo, después de que dice, levantaos, bendecid al Señor vuestro Dios por siempre y para siempre, sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham,
Lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste con él un pacto para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia. Y has cumplido tu palabra porque eres justo. Fíjense que en estos primeros versículos, hasta el 8, se hace un recuento, y en general en este capítulo se hace un recuento de la historia de Israel. En estos primeros versículos narra lo que sucedió desde la creación hasta Abraham. Pero aquí, a partir del versículo 9, narra lo que sucedió desde el cautiverio en Egipto hasta su liberación en el Mar Rojo. Por ello dice en el 9, tú viste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor junto al Mar Rojo. Entonces hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, pues supiste que ellos los trataban con soberbia y te hiciste un nombre como el de hoy. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio del mar sobre tierra firme y echaste en los abismos a sus perseguidores como a una piedra en aguas turbulentas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino en que debían andar. Luego bajaste sobre el monte Sinaí y desde el cielo hablaste con ellos, les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Les hiciste conocer tu santo día de reposo y les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley por medio de tu siervo Moisés. Les proveíste pan del cielo para su hambre, les sacaste agua de la peña para su sed y les dijiste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado darles. Así es que en esta sección se narra desde que fueron cautivos en Egipto hasta que cruzaron el Mar Rojo y fueron a tomar posesión de la tierra prometida. Esta primera parte, hay otras secciones en este capítulo, pero esta primera parte tiene un énfasis. Y su énfasis, por eso digo que es de adoración y confesión, es Dios mismo. Aquí la oración está diciendo todo lo que hizo Dios. ¿Se dieron cuenta de eso? Tú hiciste, tú eres, tú das vida, tú eres el Señor, tú escogiste, tú sacaste, tú hallaste, tú hiciste un pacto, tú has cumplido tu palabra, tú eres justo, tú viste, tú, una y otra vez tú has hecho, tú has hecho, tú has hecho, tú eres bueno, tú eres justo. ¿Pueden notar ese énfasis? Y cuando llega al versículo 16, como de costumbre, hay un contraste cuando está la palabra pero. La palabra pero. Dice, pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Con todo lo bueno que Dios hizo, desde la creación, desde el llamamiento de un pueblo especial para su nombre, desde la liberación de Egipto, desde la provisión maravillosa en el desierto, desde la promesa de darles una tierra, Dios había sido muy bueno, muy bueno. Pero ellos se rebelaron, ellos endurecieron su cerviz, ellos se pusieron necios y no quisieron seguir al Señor. Y nuevamente en el versículo 17, en la segunda parte del versículo 17, vuelve y afirma el mismo contraste que dice, pero tú Dios, eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no nos abandonaste. Y comienza a decir nuevamente todo lo que hizo el Señor. Fíjense que dedica la mayor parte de los versículos a decir todo lo que hizo el Señor. En el 18, ni siquiera cuando se hicieron un becerro de metal. O sea, es que ni siquiera, ni por esas los abandonó.
En su gran compasión, nos dice el versículo 19, no los abandonó en el desierto, les dio una columna de nube, les dio una columna de fuego, una para el día y otra para la noche. En el 20, dio su buen espíritu para instruirles, les dio maná para su hambre, les dio agua para su sed. Por 40 años proveyó y nada les faltó. También les diste reinos y pueblos, dice el versículo 22, y se los repartiste con sus límites cuando entraron a la tierra prometida. Él los condujo, les dijo dónde los iba a ubicar, quitó a sus enemigos del camino y les dio instrucciones de lo que debían hacer. El versículo 23 dice, multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra que habías prometido. Ellos entraron, según el versículo 24, y poseyeron la tierra. Sometieron a los habitantes de esa tierra y fueron entregados en su mano. Dice el versículo 25, y capturaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Tomaron posesión de casas llenas de toda cosa buena, cisternas excavadas, viñas, olivares, árboles frutales en abundancia. Comieron, se saciaron, engordaron y se deleitaron en tu gran bondad. ¡Qué buen Dios! Engordaron, se saciaron, la pasaron bueno. Dios es bueno, es generoso. Nuevamente volvemos al versículo 26 y ¿qué sucede? El tradicional pero. Cuando escuchamos la palabra pero, entonces comenzamos, ay, ya qué va a suceder acá. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Y aquí comienza a narrar todo lo que les sucedió desde el periodo de los jueces hasta el cautiverio, hasta el momento en que fueron llevados a Babilonia. Fueron desobedientes y se rebelaron. Dice ahí en el versículo 26, en esta versión dice que echaron la ley a sus espaldas. No sé si la suya dice igual, pero lo que quiere decir es que sencillamente botaron la ley por la ventana. Se deshicieron de todo lo que Dios les había dicho y cometieron grandes blasfemias. Por eso fueron entregados, dice el versículo 27, en manos de sus enemigos que los oprimieron. Pero otra vez viene un pero. Y el pero puede ser bueno como puede ser malo. En este caso, pero en el tiempo de su angustia, ¿qué hicieron? En el versículo 27. Lo que hicieron fue rogar nuevamente al Señor. ¿Y él qué hizo? Les dijo, no, ya, me llenaron la copa ustedes, ya no quiero saber más de ustedes. ¿Dijo eso? No, ¿cierto? ¿Qué dijo? Dijo, tú escuchaste desde el cielo y conforme a tu gran compasión les diste libertadores que los libraron de manos de sus opresores. Pero nuevamente, otra vez cambio de tercio, cuando tenían descanso volvían a hacer lo malo delante de ti. Por eso tú los abandonabas en manos de sus enemigos para que los dominaran. Y cuando clamaban de nuevo a ti, tú oías desde el cielo y muchas veces los rescataste conforme a tu compasión. Los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandatos, sino que pecaron contra tus ordenanzas. Y nuevamente vuelve a decir, dieron la espalda, fueron rebeldes, endurecieron su cerviz. Qué gráfico, ¿no? Se pusieron tiesos y altivos. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Se pusieron altivos y se endurecieron. No querían ceder. Qué terrible es endurecernos, ¿no? Cuando uno se endurece, como el barro, ¿qué toca hacer? Coger un martillo y quebrarlo, para que se ponga blandito. Le echan agüita y lo amasan y lo amasan y lo amasan. Y entonces el alfarero vuelve a coger y como ya está blandito, entonces ya puedo hacer algo, porque cuando alguien está duro, pues no quiere, está duro, pues bueno, tendrá que esperar al tratamiento del Señor. Y en este pasaje
termina en el 30 y 31 diciendo, sin embargo, otra manera de decir pero, tú los soportaste por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Qué grande es la paciencia del Señor, ¿no? Qué grande es. Dios no es de una oportunidad más, ni de dos, ni de tres, sino que siempre hay otra oportunidad, cientos de oportunidades para nosotros. Gloria al Señor por su paciencia, si no ya habríamos sido destruidos. ¿Pero qué pasó? No prestaron oído. Entonces fueron entregados, dice el versículo 30, en manos de los pueblos de estas tierras. Versículo 31, pero en tu gran compasión no los exterminaste, ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. ¿Se da cuenta lo grande que es la compasión, la bondad y la benignidad del Señor? Yo creo que a veces no nos damos cuenta de ello. Y tampoco nos damos cuenta, como este pueblo, de los rebeldes, duros de cerviz, necios y contrarios a Dios que somos nosotros. El primer punto, ¿recuerdan cuál era? Quebrantamiento. El arrepentimiento y la confesión viene por el quebrantamiento. ¿Estás en qué situación? ¿Durito o blandito? Sea como sea, para que llegues al arrepentimiento y la confesión, tienes que estar blandito. Y si estás duro, muy seguramente vas a ser quebrantado. A veces por las situaciones, a veces por las pruebas, otras veces sencillamente por la poderosa palabra de Dios, que entra en tu corazón y te quebranta, y te pone a llorar, y te pone a ayunar, y te hace ver quién eres tú. Pero estos todavía no habían confesado. Todo esto que acabamos de leer es el segundo punto. ¿Cuál es ese segundo punto? Es la fidelidad de Dios y la infidelidad del hombre. ¿Se dieron cuenta todo el trato que tuvo con el pueblo de Israel? Una bendición tras otra bendición, tras otra bendición, siempre perseverando Dios con el pueblo. Pero el pueblo siempre rebelándose, siempre necio, siempre duro de cerviz, soberbio. ¿Qué podemos aprender de esto? Yo creo que esta es una de las claves para llegar a la confesión. Y es que tú debes comprender que la bendición y la fidelidad de Dios es tan, pero tan grande, y tu necedad y tu pecado también es tan, pero tan profundo, que al colocarlas una al lado de la otra, eso debe producir quebrantamiento en ti. Ahora les voy a pedir que vayamos al plano personal. Quiero que me digan, yo no sé si vamos a poder escuchar a los hermanos que están conectados virtualmente. Ahorita les damos oportunidad de que participen, pero quiero que me digan bendiciones. Acabamos de leer un listado de todas las bendiciones de Dios, de quién es Dios y cómo bendice Dios a su pueblo. Ahora yo quiero que nosotros digamos acá, en voz alta, todas las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. No tengo ningún afán. Por acá Elizabeth dice que la salvación, gloria a Dios que nos ha salvado. Todo lo bueno que haya hecho Dios. Sanación de varias enfermedades. Nos ha dado sanidad en medio de la enfermedad. Ha cuidado a Santi en sus caídas. Nos protege, es un Dios protector. Es un Dios proveedor. ¿Quién ha dejado de comer esta semana?
No, todos estamos como barrigoncitos y gorditos, ¿cierto? Es un Dios proveedor, es un Dios fiel, es un Dios bueno. Bueno, bendiciones, ¿cuál dices? Es un Dios amoroso, nos disciplina cuando necesitamos disciplina. Tenemos un Dios de amor. Nos consuela cuando estamos tristes, cuando nos parece que nadie nos entiende. Él viene con su espíritu, con su palabra y nos dice, está bien, tranquilo, yo te entiendo. No vamos a seguir, no vamos a seguir hasta adelante hasta que todos hayan dicho una buena cantidad de bendiciones. Si no, este ejercicio no sería muy productivo. Sigue. En algunas ocasiones nos rompe la patica, como Sí, nos disciplina cuando es necesario. Nos quebranta de alguna manera. Él le da fuerzas al débil, al cansado, cuando ya pensamos que no podemos más, que nos sobrepasó. El Dios de toda gracia nos esfuerza. ¿Qué más? Más bendiciones. Muy poquitas. Nos alienta, nos anima. Eso es, nos exhorta, ¿no? Vamos para allá. No sé cómo decirlo, pero nos envía milagros para recordarnos quién es Él. Nos muestra como cosas sorprendentes, mostrándonos cómo es Él. Y eso es parte de su poder. Nos enseña. Recibimos edificación de Él. Voy a esperar a los que no han dicho nada. Bueno, gloria a Dios, nos dio su palabra, tenemos un camino firme, ¿cierto? Tenemos la palabra. Nos liberó del pecado. Imagínense de ese peso y de la condenación por el pecado. Bueno, mientras que los que no han hablado lo piensan, entonces vamos a escuchar a los hermanos virtuales que nos digan unas cuantas bendiciones. A ver, ¿quién nos quiere contar sus bendiciones? Adelante. Dio su vida por el perdón de nuestro pecado. Dio su vida, imagínense. Él mismo se entregó. Qué mayor bendición. El don inefable. Dios mismo. Ni siquiera te dio algo, sino que se dio Él mismo por ti. ¿Te parece poco? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿quién? A ver, Anita, que tiene por allá la mano levantada hace rato. ¿Qué nos quieres decir? No te oímos. Adelante, Anita. ¿Nos qué? No te entendí. Nos salvó. Ah, claro que nos salvó. Tenemos un Salvador. ¿Qué dices, Sarita? Nos cuida. Claro, nos cuida. No estamos solos ni desprotegidos. Él nos cuida. Aquí Martín dice que nos ama. Qué maravilloso es que Dios nos ame. Nos da su Nos provisión. Nos habla, dice Josué. Muy bien, eso es una bendición. Que Dios nos hable. Ahora Ruth nos estaba diciendo algo más. Nos da la provisión en el tiempo que lo necesitamos. Amén, Él es un Dios proveedor. ¿Quién más? Dije que no me voy a mover de aquí hasta que todos nos hayan dicho por lo menos una bendición. Yo siento que Dios es tan grande, tan bendecidor y tan único para mí que siento que hasta si no lo tengo a Él no puedo ni respirar. Me falta el aire. Para mí es todo mi Señor. Qué bueno que Dios se convierta en nuestro todo, ¿no? A veces cantamos eso, eres mi todo, Dios. Danos un segundo, ya pasamos acá para poder aquí terminar y enseguida te damos la palabra. Sandra también está levantando por ahí la mano, cuéntanos.
Él nos ha hecho sus amigos, nos pasó de ser enemigos a ser amigos. Qué bien. Qué bendición es tener un amigo, ¿no? ¿A todos les gusta tener amigos? Pero imagínate, Cristo es el mejor amigo de todos. Bueno, aquí Sarai está que se habla, entonces ella quiere decirnos una bendición. Nos protege. Ah, muy bien, Sarai. Eso está muy bien. Él es un Dios protector, esa es una bendición para nosotros. Bueno, ahí están Javier y Mauricio levantando la mano. Entonces, Javier, ¿cuál es la bendición de Dios? Pues hay varias. Nos guía, dirige los pasos, nos protege, em, nos exhorta, nos redarguye, Ujú. eh, nos Amén. disciplina. Amén. Todo eso lo hace Disciplina. Dios. Es un Dios de bendiciones. Me gusta esa de que nos guía. No estamos perdidos en el camino. Tenemos alguien que nos lleva por algún lugar. A ver, Mauricio, ¿quién está por allí que nos quiere decir cuál es la bendición de Dios? Buen día, mis hermanos. Dios es un Padre paciente. Él tiene paciencia con nosotros. No importa todas las veces que caigamos, Él siempre nos da la mano y nos levanta. Qué bueno que tenemos un Dios que siempre nos da otra oportunidad. Es una gran bendición. Bueno, ¿alguien más? Olinda, ¿nos estás escuchando? Dinos una bendición que te haya dado el Señor. Sí, perfecto. No, sí los estoy escuchando. Muchas bendiciones. Me ha dado la vida, la salud, los amigos, el sustento, tantas cosas tan bonitas que el Señor nos da cada día, el entendimiento, la formación, la educación, la enseñanza en su palabra tan grande que es, y permitirnos compartir su palabra con otras personas y ser ejemplo para otras personas. No, ha sido una bendición, son muchas. Imagínense qué bendición. No simplemente nos la da a nosotros, sino que nos deja ser partícipes de compartir esas bendiciones con otros. Lili, ¿querías compartirnos algo? Sí, nos da la sanidad, nos da el consuelo, me da su guía a través de su palabra, me habla a través de su palabra. Qué Muchas bueno. más. Bueno, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Creo que por aquí, por la parte virtual, ya todos participaron. Entonces, ahora sí, los que estaban pendientes acá. Díganme, es que no puedo creer que no puedan decir una bendición de Dios. O sea, si tenemos un Dios bueno que bendice, al menos algo puedo manifestar de esa bendición. Si yo no comprendo eso, no voy a comprender lo que viene a continuación. ¿Quién? Aleja, a ver. No, aquí nos podíamos quedar todo el día diciendo las bendiciones de Dios y no acabábamos y ni siquiera repetiríamos. Para mí, como Dios compasivo, que es tardo para la ira y grande misericordia. Lo he experimentado. Muchas veces uno es una ovejita como terca y él ahí como que trae. Así es, así es. Nos dio una familia. ¿Sí? No más mire a su lado, mire a su esposo, mire la esposa, mire los hijos, mire los hermanos en Cristo. ¿Le parece poco ese regalo? No, ¿cierto? Gloria a Dios por eso. Una bendición especial que veo en mi Señor es su justicia. Ajá. Es un Dios de justicia. Es su promesa. Él es justo y hará justicia también. Bueno, pero dirán, ¿y esto tan largo de bendiciones por qué? ¿Para qué? Lo que sucede es que la confesión viene de ver a Dios como es, de ver a un Dios bueno, a un Dios glorioso, magnífico, perfecto, y ver quiénes somos nosotros delante de ese Dios, de ver la fidelidad de Dios y nuestra infidelidad. ¿Se dan cuenta que ellos una y otra y otra y otra vez no se les hace una historia conocida? ¿Cuántas veces nosotros hemos vuelto a pecar?
No, yo creo que más. Aquí Martín dice que 1.000.000, pero yo digo que más. Yo- Uy, sí. No, no, no. No, pues el infinito no, porque va a haber un día en que ya no vamos a pecar más. Pero muchas veces sí. Cuando tú te das cuenta lo grande y lo bueno que es Dios frente a lo diferente que eres tú y lo duro que eres, no tienes otro camino, sino que arrepentirte y confesar. No queda otro camino. Es que a veces pensamos que la confesión no, es solamente cuando, uy, me robé esto y entonces tengo que confesar que me lo robé, ¿no? Pensamos solamente en los pecados groseros o que fui adúltero o que, no sé, quién sabe qué más hice. Pero cuando tú ves a Dios y dices, Dios ha sido bueno conmigo, es bueno conmigo, todos los días ha sido bueno, todos los días me ha soportado, me salvó, envió a su hijo, él mismo vino a morir por mí. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? No puedo hacer nada más sino arrodillarme y confesar que Dios es fiel y yo he sido infiel. Y por su gracia vuelvo todo el tiempo a Él. Si tú no consideras a diario las bendiciones de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a comenzar a quejar y vas a comenzar a decir, ay, yo tan pobrecito, yo tan brutico, ay, es que si yo esto, si me hubieras dado otro esposo, si me hubieras dado otra esposa, ay, esos hijos que me diste, y esa iglesia, ni hablar. ¿Y sabes qué va a pasar? Que ya estás pensando que es que Dios no es bueno, que es que Dios no bendice. Estás pensando que es que Dios es malo y lo que estás haciendo es quejarte contra Dios. Decir que Él no ha sido bueno. Y eso no es cierto. No es cierto. Pero es porque has perdido de vista quién es Dios y cómo te ha bendecido. Cuando tú ves esa bendición así de grande, entonces todo lo que hay alrededor tú dices, pues, ¿qué importa si Dios es bueno? Si Dios está de mi lado. Así es que mira a Dios tal como Él es, en su bendición, en su fidelidad. Y lo primero que va a suceder es que tú vas a decir, ay, yo creo que ya aquí más de uno lo está pensando, Señor, perdóname. Perdóname porque soy un ingrato. No he visto todo lo que has hecho por mí en estos 40, 50 años, 60 años de vida. Perdóname, confieso mi pecado. Eso para mí en este pasaje es la clave de la confesión. Si tú ves a Dios como Él es y te ves a ti como tú eres, duro de cerviz, rebelde, reincidente, pecador, entonces todo el tiempo, ¿qué vas a estar haciendo? Arrepintiéndote y confesando delante de Dios. Y eso constantemente en nosotros va a efectuar una renovación espiritual. Fue mucho tiempo para este punto, pero era necesario explicarlo. En el versículo 32 del capítulo 9, vamos a terminar ahí en este capítulo, en la sección 32 al 37. Les invito a que leamos allí. Ahora, ¿qué hay aquí? Por fin llegamos a la confesión. Esto es lo que se produce cuando yo veo toda la bondad, todas las bendiciones de Dios y veo mi pecado. Dice, ahora pues Dios nuestro, versículo 32, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Dice el versículo 33, lo que nos estaba diciendo Ruth ahorita, mas tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Subraya ese versículo 33. Eso es una confesión.
Es reconocer quién es Dios y reconocer quién soy yo y declararlo de esa manera. Tú eres bueno, tú eres justo, tú eres fiel. Yo lo confieso, he obrado perversamente. Esa es la clave de la confesión. Dice el 34, nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no han observado tu ley, ni han hecho caso a tus mandamientos ni a tus amonestaciones con que los amonestabas. Pero ellos, versículo 35, en su propio reino, con los muchos bienes que tú les diste, con la espaciosa y rica tierra que pusiste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Que no se diga esto de nosotros. Yo creo que el Señor sí muchos bienes nos ha dado a nosotros. Muchos, muchos. Y también creo que nos ha dado una espaciosa y rica tierra. Él la puso delante de nosotros. ¿Estamos sirviéndole? Al ver tanta bendición no queda de otra sino servirle, no más. Y convertirse de las malas obras. Eso es arrepentimiento, cambiar de sentido, cambiar de dirección, dejar de hacer lo que estoy haciendo, comenzar a hacer lo que no estoy haciendo. Acción. Dice el versículo 36, he aquí hoy somos esclavos y en cuanto a la tierra que diste a nuestros padres para comer de sus frutos y de sus bienes, he aquí somos esclavos en ella. Todo lo bueno que Dios les había dado se convirtió en algo malo. Versículo 37, y su abundante fruto es para los reyes que tú pusiste sobre nosotros. Terminan confesando a causa de nuestros pecados, los cuales dominan nuestros cuerpos y nuestros ganados como les place, y en gran angustia estamos. ¿Puede ver allí la confesión del pueblo? El pueblo confiesa y afirma terminantemente que está de acuerdo en lo que Dios dice, que eso es tal como Dios lo ha dicho y acepta lo que Dios está afirmando. Así es que recordemos quebrantamiento, la fidelidad de Dios y la infidelidad del hombre conducen a la confesión. Y eso es todo lo que teníamos para decir hoy. Si queremos una verdadera renovación espiritual, debemos ver a Dios como Él es. Debemos confesar continuamente la diferencia que hay entre Él y nosotros y rogar su misericordia y su ayuda para poder en su gracia ser fieles. Ahora que viene el tiempo de la cena y ya terminando el mensaje, los voy a invitar a que tengamos un tiempo de confesión. En las instrucciones acerca de la cena, allí en 1 Corintios 11 dice, pruébese cada uno a sí mismo. Y a sí mismo, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Coma del pan, coma y beba de la cena del Señor. Entonces te invito a que te pruebes a ti mismo. Hazte todas las preguntas que quieras. ¿Estoy siendo soberbio? ¿Estoy siendo mentiroso? ¿Será que hay algo de hipocresía? Así sea muy leve en mí. Mira al Dios bueno y verás las cosas como son. Verás que necesitamos confesión y arrepentimiento. Y los invito a tener unos minuticos antes de que vayamos al tiempo de la cena en confesión, allí en silencio. Es algo que no hacemos muy seguido y no lo hacemos por lo general grupalmente, pero yo sí creo que debemos confesar al Señor nuestras faltas, nuestras de pronto malas relaciones, de pronto la quejadera que tenemos, las insatisfacciones. En fin,
lo que haya de mostrarnos el Señor.